Que Dios te bendiga. Vamos, hemos exaltado su nombre, le damos gloria, exaltación. Ahora venimos con lo más poderoso, con lo más grande, con lo que nunca falla, con su palabra. Porque no, dice su palabra, que la palabra de Dios no retornará ni retorna atrás vacía, sino va a ser lo que quieres en tu vida, como lo fue en la mía. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer la bendita palabra en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9, aleluya, del 9 al 13, le leeremos a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo, a la gloria del Dios Todopoderoso. Amén y amén. Y amén. Dice la palabra de Dios, llamamiento de Mateo. Aleluya, que Cristo está llamando a la alma, poderoso, dice. Pasando Jesús, ahí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores, dice la palabra, que habían venido, se sentaron junto a la mesa con Jesús. Y sus discípulos, cuando los discípulos, ¿por qué coméis con vuestro maestro, con los publicanos y pecadores? Preguntándole. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios te guarde en esta mañana, que Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios que Jesús iba pasando por todas las naciones, por Galilea, por Judea, por el río del Jordán, por Nazaret. Jesucristo ha pasado por Nandaime, por Managua, por todas las naciones. Está pasando por Masaya con su palabra, porque dice que su palabra es el verbo de Dios y la palabra de Dios es infalible. Por eso dice en su palabra, ay de aquel que le quite a la palabra de Dios, él será quitado del libro de la vida, dice el Señor. Gloria a Dios. Dice su palabra, ay de aquel que le ponga, porque él también recibirá todas las plagas, dice el Señor, que yo he puesto en este libro. Así que este libro es un libro que no se le puede ni quitar ni poner. Está escrito por el Rey de Reyes, Señor de Señores. La escritura nunca fue traída, dice, por voluntad humana, sino por hombres santos que estuvieron a la brecha con Jesucristo, por hombres grandes que Jesucristo los levantó, no siendo nada. Ahora Jesucristo está pasando por aquí, porque el Señor te puede ver tú te puedes ver con una botella de alcohol, con un cigarrillo, tú te puedes ver teniendo 4, 5, 3 mujeres, 2, 3 matrimonios, pero Jesucristo está pasando y Él quiere libertarte de toda esa contaminación desde el mundo. Jesucristo pasó, dice la palabra de Dios, y estaba un varón llamado Mateo sentado, dice. Ese hombre me imagino que tal vez estaba pensando que lo que iba a hacer de su vida, estaba sentado, no sé qué estaba haciendo en el banco de los tributos, estaba en un negocio, en un trabajo. Pero yo te digo, estimado amigo, no hay condición ni momento para Cristo que estés en tu casa. Puede estar en tu trabajo, puede estar en tu negocio, pero si Cristo pasa, las cosas cambian. Amén. Todo cambia cuando Cristo pasa. Porque Cristo vino a mi vida cuando yo no era nadie, pero hoy le damos la gloria porque Cristo ha hecho grandes maravillas en la vida de mis hermanos, en las mías, como en las de muchas almas que no conocían a Cristo. Mateo no conocía a Cristo, pero Mateo estaba sentado y el Señor le dijo, sígueme, le dijo. Y Mateo no esperó 2 veces, ni esperó que le rogaran, porque dice el Señor que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, Él no lo echa afuera, sino que Él lo recibe. Amén, gloria a Dios. Humillado se arrimó Mateo, como también Zaqueo, como también Marco, como también Juan, como también Elías, Isaías y muchos profetas en el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Así Cristo no tiene acepción de personas. Para Cristo no hay acepción de personas, hermano. Si nosotros los seres humanos ponemos condiciones uno a otro y ponemos acepción de personas, Cristo te dice no. Yo no pongo acepción de personas, porque Él es el poderoso, el santo de Israel. Dice en el capítulo de Juan, capítulo 1, en San Juan, capítulo 1, versículo 29, que estaba Juan el Bautista, y dice que iba viniendo, y dijo que miró a Jesucristo que venía, dice, ahí está el Cordero de Dios,
que quita los pecados del mundo. Cuando Juan miró a Jesucristo, ahí viene el Cordero Santo de Dios que quita los pecados del mundo. Démonos cuenta que Jesucristo tiene poder para quitar los pecados del mundo. Ningún hechicero, ni el dinero, ni nadie te va a quitar los pecados del mundo. Solo Cristo. Él tiene poder para perdonar, para libertarte, para sacarte de las drogas, de los vicios. Él tiene poder para hacer tantas cosas en tu vida. Jesucristo es el Rey. Jesucristo reina, dice su palabra, y es que Dios reina por siempre, estimado hermano. Jesucristo es el poderoso Santo de Israel y el poderoso de nuestra vida, dice la palabra. Ahí estaba Mateo sentado, haciendo nada. Pero como Juan dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces dice la palabra de Dios que es el Cordero que tiene poder para quitar pecados, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y es que, estimado hermano, no hay salvación en nadie más. En ninguno más hay salvación más que solo en el Dios de dioses y Señor de señores, el único que tiene poder para dar y quitar la vida, dice la palabra de Dios. Estaba Juan, dice la palabra de Dios. Juan era Pedro era un varón cazador de pescado, de peces, dice la palabra de Dios. Y ahí vio al Cordero de Dios y él le siguió. Estaba Juan también junto a Pedro. Igual ellos eran pescadores, dice la palabra de Dios. Y ellos siguieron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo seremos salvos. En Cristo seremos más que vencedores. En Cristo hallamos lo que no hemos encontrado. Gloria a Dios, aleluya. Y en Cristo encontraron muchas cosas. Que hasta el día de hoy, dice la palabra, solo están esperando porque son uno de los 144,000 que están esperando para el día de la resurrección de entre los muertos. Porque ellos, para la gloria de Dios, porque la Biblia lo dice, ellos ya son salvos. Gloria a Dios, porque aleluya. ellos confiaron en el poder de Dios. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E igual en su corazón dijo Mateo, no hay salvación en nadie, solo en Jesucristo. Soy Mateo, no valgo nada, soy un cobrador de impuestos. Pero ahí viene el Cordero de Dios que tiene poder para libertar mi alma, para libertar mi vida. Que si yo he robado, que si yo he hecho tantas cosas, tanto fraude, ahí viene el Cordero de Dios que tiene poder para limpiar mi vida, para sanar mi familia, para sanar mis hijos. Ese es el Cordero de Dios. Amén. Jesucristo es el Cordero de Dios. Gloria a Dios. Dice que Natanael, dice la palabra de Dios en el mismo San Juan capítulo 1, estaba bajo una higuera. Dice que miró a Jesucristo y le siguió. Eso es creer, eso es tener fe, eso es amar, seguir a Jesucristo. Natanael debajo de una higuera trabajando este hombre, pero él dejó ese trabajo para seguir a Jesucristo. Aquí no te digo, estimado amigo que me está escuchando, que deje el trabajo, no. No lo va a dejar porque todos tenemos que trabajar. Pero en medio del trabajo, en medio de lucha, en medio de prueba, tenemos que seguir al Cristo viviente. Gloria a En Dios. medio de todo, tenemos que seguir a Cristo Jesucristo. Así es, hermano. Cristo ha venido dando salvación. Cristo ha venido dando salvación a la alma, a la vida. Felipe fue otro varón que dice que cuando miró a Jesucristo, dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es el único que tiene poder para quitar los pecados del mundo. Felipe miró a Jesucristo y le siguió, dice la palabra. Dice la palabra de Dios que llegó el momento donde Jesucristo se sentó con publicanos y con pecadores, dice, y con sus discípulos. Y vinieron los escribas y dijeron, Señor, ¿qué haces comer? ¿Qué haces comiendo con esos pecadores, con esos publicanos? Decía el hombre, miraba al mismo hombre, decía, ellos no tienen, ni tienen temor, ni tienen perdón. Pero sí, ellos tuvieron reverencia y abrieron los publicanos y los pecadores, abrieron su corazón para sentarse a la mesa con Jesucristo. Y el Señor le dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Le dijo Jesús, yo no he venido por los sanos, sino he venido por los enfermos, dijo el Señor, aleluya. Y es que Cristo no ha venido por los sanos. Si tú fueras un hombre intachable, implacable también, que fuera sano y no tuviera necesidad de nada, Cristo nunca hubiera
hubiera venido a morir a la cruz, pero Cristo miró tu necesidad y miró mi necesidad, y Cristo vino a morir a la cruz del Calvario por los enfermos, dice la palabra de Gloria a Dios. Dios. Cuando tú vas a un enfermo, perdón, cuando tú vas a un médico porque no te sentís bien, te sentís mal, te sentís agobiado, te sentís triste, te sentís que te está fallando el corazón, los riñones, te están fallando tantas cosas en el cuerpo que tiene uno. Y entonces uno viene al médico porque uno está enfermo. ¿Y qué viene a hacer al médico? Solo para que el médico le diga, prepara tu casa, prepara tu cama, prepara tu hogar, tu casa, que te vas a morir. No, pero Cristo dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, gloria a Dios, aleluya. El médico solo para decirte que estás enfermo, está bien, pero Cristo Jesús así lo dice en su palabra, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, dice la palabra de Dios, aleluya. Gloria. Así que nosotros estamos en medio de una contaminación, en medio de una enfermedad. Recordemos que Cristo dijo en su palabra que vendrá peste a la tierra, vendrán hambre, vendrá terremotos, maremotos, vendrán tsunamis, señales en el cielo, señales en la tierra. Estamos en medio de tantas contaminaciones, en medio de tantas señales. Pero dijo el Señor, yo no he venido por los sanos, yo no he venido por los sanos, sino por los pecadores al arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. En medio de todo lo que nosotros estemos, hay una salida. Y la salida es Cristo Jesús. No hay otro más, estimado amigo. Yo me sentía frustrado. No hallaba otra salida. No hallaba otro camino. Seguía caminando por el mismo camino ancho. Hasta que un día Cristo me hizo el llamado. Me encontré con Jesús y para la gloria de Dios, hoy somos 20. Es para la gloria de Él. Hoy 20. Tengo 5 años que Cristo me levantó del mismo seno de la basura. Gloria a Dios, aleluya. Celestial, porque Él tuvo misericordia de mi vida. Y si no, ya tal vez no estuviera vivo, anduviera más metido en el alcohol, anduviera más en fornicación, en adulterio, cuántas cosas que a Dios le abominan en su vida. No, estimado amigo que me estás escuchando, dice el Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y aprovechar el tiempo no teniendo un casamiento, 2 recasamientos, no teniendo una pareja, 2 parejas, no andar en fornicación y adulterio, aprovechando bien el tiempo, buscando los caminos del Rey de Reyes, Amén. el Señor de Señores, dando testimonio de lo que ha hecho en tu vida y mi vida y lo que puede ser en tu vida, estimado amigo. Gloria a Dios, aleluya. Tal vez Dios te ha regalado 20, 30 años, 40, 50 años, no has encontrado lo que tú has esperado porque no tenías a Cristo en tu vida. Pero cuando tú vengas a Cristo, dice que todo cambia. Gloria a Dios. Las cosas cambian. Hoy la solución no está en un cigarrillo, la solución no está en una cerveza, la solución no está en irme a sentar en un bar, que te vayas a sentar en un bar, no. La solución es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque Él no vino por los sanos, sino por los pecadores, al arrepentimiento, dice la palabra. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún dice la palabra, en aquel tiempo y en el tiempo de hoy, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, amén. En aquel tiempo que Cristo venía a la cruz del Calvario, éramos pecadores y hoy en día seguimos siendo los mismos pecadores, porque dice, aún siendo pecadores hasta el día de hoy, del pasado y el presente que estamos, aleluya, somos pecadores, dice la palabra, pero Cristo mostró su amor porque te dio una casa, Cristo mostró su amor, te dio un negocio, Cristo mostró su amor, te dio una familia, Cristo mostró su amor, te ha dado la vida, Cristo mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. No sabiendo de que muchos lo íbamos a rechazar hoy en día. Porque cuando yo andaba fuera de Cristo lo rechazaba. No quería venir a Cristo, no quería venir a su camino, no quería nada. ¿Por qué? Porque estaba cegado por las cosas del mundo, por los afanes de la vida. Estaba cegado por tanto engaño que hay en el mundo. Pero Cristo un día vino y abrió mis ojos. Dice la palabra de Dios, échate colirio en los ojos para que mire que Cristo es la única salvación. Gloria a Dios, No hay otro. aleluya. No hay otro, es el único. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra. Siendo pecadores, Él murió. Él no miró tu condición, ni miró mi condición. Si Él se había puesto a ver en cuántos pecados estaba, en qué situación estaba metido, Cristo nunca hubiera muerto. Pero Cristo vino por los enfermos, no vino por los sanos, dice la palabra de Dios. Para darte la sanación.
que Cristo está mostrando. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo no conocía a Cristo, era un hombre que ya se estaba perdiendo. Como Saqueo, era otro hombre que no conocía a Cristo, un cobrador de impuestos. Pedro tampoco conocía a Cristo, su afán estaba en las aguas, cazando los peces y en el mar y tantas cosas. Juan, Zebedeo, Felipe, todos ellos, esa es la palabra de Dios, estaban fuera de Cristo. Pero dice el Señor en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Los publicanos, los pecadores, eran gente que estaban perdidos, pero Cristo vino por ellos. Cristo vino por los escribas y por los fariseos, pero hay muchos hasta el día de hoy. Hay muchos escribas y fariseos hasta el día de hoy que todavía no han buscado a Cristo. Gloria a Dios. Vino por todo, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí nadie se va a perder porque tú quieras o yo quiera, no. Dios vino por todos, sin excepción de personas, por chicos, grandes, por pequeños, por ancianos, por jóvenes, por señoritas, por niños, por ancianitos, por ancianitas, vino por todos, sin excepción de personas. Cristo Jesús vino a dar vida eterna y vida en abundancia, porque dice en Proverbios 8, 35, 36, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Dice la palabra de Dios, el que haya a Jesucristo va a alcanzar la vida y hallará el favor de Jehová. Es que Cristo nos ha dado muchos regalos. Cristo nos ha hecho muchos favores en nuestra vida. Porque el que lo haya, dice, hallará la vida que es en Cristo y alcanzará el favor de Jehová. Pero dice la palabra de Dios, mas el que peca contra mí, dice, mas el que peca contra Dios, dice, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Hay muchas almas, muchas vidas que han aborrecido al Señor. Porque nosotros hemos llegado a predicar a punto y hay gente que hasta agua nos ha tirado. Gente que nos dice, háganse para allá. ¿Por qué? Porque son gente, dice la palabra de Dios, que no aman al Señor. Pero hoy Cristo, si estás en vida, Cristo, Él ha venido a dar vida. Él no quiere que te perdas, estimado amigo y amiga en Cristo Jesús, hermano en Cristo. Amén, gloria a Dios. Porque dice, el que me halle, hallará la vida, dice el Señor, y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí, dice el Señor, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Hay muchos que se han levantado, muchas sectas aborreciendo al Señor, y todos ellos han amado la muerte. ¿Por qué? Porque han venido en contra del Señor. Pero hoy que estás en vida, date cuenta de que hay que buscar a Cristo, porque el que haya a Cristo hallará la vida, dice la palabra de Dios. Dice en Lucas 15:10, así digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios no necesita una tan multitud. Dice el Señor, por un pecador que se arrepienta, hay gozo delante de los ángeles del cielo, dice la palabra de Dios. Solo por un pecador. Recordemos que Cristo, cuando andaba con las 100 ovejas, le faltó una, dice la palabra de Dios, y dejó a las 99 tiradas y fue por una. ¿Por qué? Porque dice que digo que hay en la tierra de los ángeles de los cielos hay gozo por un pecador que se arrepiente. Cristo dejó a las 99 y fue solo por una oveja perdida. Así que Cristo anda buscando a la oveja perdida. Cristo dice que con solo un pecador que se arrepienta hay gozo en el cielo. Amén, gloria a Dios. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El que cree en Dios no es condenado. Hay una salvación si creemos en Cristo. Si creemos y morimos creyendo que Dios nos va a levantar de los muertos, como así lo dice la palabra de Dios, somos salvos. El que cree no es condenado. No es condenado, dice la palabra. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios, y hay aleluya. muchos que no han creído que Cristo vino a la tierra. Hay muchos que no han creído que Cristo murió y se levantó al tercer día. Y dice que el que no cree en el Hijo es condenado. Pero el que cree en el Hijo ya ha sido salvo. Hay que creer en el Hijo, en Jesucristo y seguir las pisadas del Maestro. Porque dice el Señor que si nosotros lo seguimos,
Él va a estar delante de nosotros, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es como un poderoso gigante para todas nuestras vidas. Aquí no hay otra salvación, aquí no hay otro poderoso más que Cristo Jesús, como dice en su palabra también en San Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cristo no ha venido a juzgarte a la tierra, hermano. Cristo ha venido a salvar tu vida y a salvar mi vida. Pero dice la palabra de Dios, el que me rechace, yo no lo juzgo, dice el Señor, sino mi palabra lo va a juzgar en el día postrero. En el día postrero, que Cristo venga, que sea la resurrección de los muertos, dice la palabra, porque van a resucitar los que estén muertos. Aunque usted no lo crea, pero así lo dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que van a resucitar los que están muertos. Y reprendemos a Satanás en el nombre de Jesucristo. Los que están muertos, dice la palabra de Dios, van a resucitar, dice la palabra de Dios. Si te morís siendo blasfemo, vas a resucitar, pero triste lamentablemente, no para salvación, sino para condenación. Pero si nos morimos en Cristo Jesús, vamos a resucitar para vida eterna. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. En el día del juicio, esta palabra que usted y yo hemos escuchado, nos va a juzgar, dice la palabra, en el día del juicio. En los días postreros, dice la palabra. Porque dice Mateo también en 16:24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice el Señor, si alguno está dispuesto en venir en pos de mí, dice el Señor, si alguno de todos están dispuestos, los que le seguían, dice el Señor, vengan en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero el hombre prefiere andar cargando unos cigarrillos en la bolsa, el hombre prefiere andar cargando, estimado hermano, una pachita triste lamentablemente, pero no viene a cargar la cruz de Cristo. Y Cristo dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que negar, dice la palabra de Dios, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestros hermanos y buscar a Cristo. No es que vas a deshacerte de toda tu familia, no, sino tenés que tener tiempo principalmente para Dios. Si tenés tiempo para tus hijos, si tenés tiempo para tu papá, tu mamá, tu hogar, tu familia, para tu negocio, dice el Señor, tenés que tener tiempo para Él. Por eso dice el Señor que el que no dejare a padre, a madre, casa, hermano, hijo, mujer, esposa, no es digno de mí, dice el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Es aleluya. que no vas a dejar a tu esposa, no vas a dejar a tus hijos, no, estimado amigo, sino que le tenemos que dar, si es posible, más tiempo a Dios que a nuestra familia. Amén, Y eso es lo que gloria a nosotros, Dios. los seres humanos, no queremos. Nosotros, los seres humanos, queremos amar más a nuestros hijos, amar más nuestros bienes, amar más nuestro hogar, nuestra familia, amarnos a nosotros. Y Cristo, si nos sobra tiempo, yo voy a Él. Si me alcanza tiempo, llego. Si no, no. Cristo dice que no deja padre, madre, hermano, hijos, no es digno de mí, dice el Señor. Así que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Que lo que se había perdido eran almas que no conocían de Cristo. Que Dios te bendiga. Voy a orar por esta poderosa palabra.